Muchas veces la genialidad es un don que acarrea una maldición. La locura. En el mundo del deporte nadie personifica mejor este vínculo maldito que Diego Armando Maradona. El hombre al que muchos consideran el mejor futbolista de la historia es también el que más escándalos ha protagonizado en este deporte. Con su rol decisivo en la victoria mundialista de Argentina, se ganó el corazón de millones de personas. Sin embargo, las drogas, los excesos, la ira y la arrogancia han terminado por dañar su reputación. Así es Maradona y estas son sus decisiones, tan acertadas dentro de la cancha como increíblemente desacertadas fuera de ella. Para mí es un halago, pero como siempre dije, Maradona hay uno solo, no va a haber otro. Y yo intento de seguir creciendo, seguir aprendiendo, pero sabiendo que estoy muy lejos de eso y haciendo mi carrera sin pensar en comparaciones con Diego. En todo debate sobre cuál de los dos es el mejor jugador se aplica una fórmula matemática que valida todos los demás argumentos. Una Copa del Mundo vale más que 4 balones de oro. El propio Messi lo sabe muy bien. Solo hay un Diego Maradona. Un gran jugador que se convirtió en leyenda tras meterle 2 goles a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial del 86. El primero fue el gol de la mano de Dios, que en realidad no debió subir al marcador. El segundo, anotado 4 minutos después, fue el mejor gol de todos los tiempos. Aunque parezca increíble y aunque entonces nadie lo supiera, en aquel momento Maradona ya estaba enganchado a la cocaína. Por eso, cuando ganó el Mundial y fue venerado como un dios, se vio incentivado a seguir asumiendo riesgos y a adoptar un comportamiento aún más excesivo. Casi desde el momento en que alzó el preciado trofeo, el 10 entró en una espiral inevitable. Los escándalos se fueron sucediendo, suspensiones por consumo de sustancias prohibidas, demandas de paternidad, disputas fiscales, revuelos mediáticos y problemas de salud. En su primera etapa como futbolista en Argentinos Juniors y después en Boca Juniors, su fútbol destilaba una pasión eléctrica. Veía espacios donde nadie más los veía. Se anticipaba, creaba ángulos, elaboraba jugadas y remataba mejor que ningún otro futbolista. Sin embargo, Maradona estableció un estándar en el terreno de juego que no supo igualar fuera del mismo. Después de la pausa conoceremos su historia. Nacido en 1960, Diego Maradona creció en Villa Fiorito, en las afueras de Buenos Aires. Fue el quinto hijo y el primer varón de Diego padre y doña Tota, que criaron 8 hijos en una casucha sin electricidad ni agua corriente. Su padre fundó el equipo local Estrella Roja y a los 8 años el pequeño Diego ya era toda una figura. A los 10 fue descubierto por el equipo de los Cebollitas, la escuadra juvenil de Argentinos Juniors, cantera inagotable de grandes figuras. Liderados por Maradona, los Cebollitas encadenaron una increíble racha de 136 partidos invictos, una tendencia que se convertiría en algo habitual durante el resto de su vida, ya que tanto entrenadores como dirigentes comenzaron a dedicarse en cuerpo y alma a Maradona. Diego debutó como profesional en Argentinos Juniors 10 días antes de cumplir 16 años, convirtiéndose en el futbolista más joven de la historia en Primera División. Apenas 4 meses después fue convocado para enfundarse
de albiceleste y el 27 de febrero de 1977 debutó internacionalmente contra Hungría. Ante la proximidad de la Copa del Mundo, las voces que pedían su incorporación al combinado nacional eran un clamor. Sin embargo, el seleccionador César Menotti consideró que Maradona era demasiado joven e inexperto. Argentina acabó alzándose con la Copa del Mundo del 78 celebrada en su país. En poco tiempo los récords comenzaron a sucederse. Ganó el Balón de Oro y la Bota de Plata del Mundial Juvenil del 79 y fue designado futbolista del año por el Círculo de Periodistas Deportivos, además de mejor futbolista sudamericano del año. Sin embargo, y a pesar de ser héroe en Argentinos Juniors, Maradona siempre había soñado con jugar en Boca Juniors, el equipo de sus amores. Así fue que después de 5 años en los que disputó 167 partidos y marcó 115 goles, aunque no ganó ningún título, Maradona fue traspasado a Boca a mediados de la temporada del 81 por $1,5 millones, otro de sus récords en el fútbol sudamericano. Su llegada tuvo un efecto inmediato. Tras anotar un doblete en su debut aquel año, terminó siendo la figura de Boca en la victoria del título argentino. Pero entonces todos los clubes europeos tenían en la mira a este futbolista fornido, egocéntrico y de carácter fuerte. Al final acabó fichando con el Barcelona por un monto récord de $7,6 millones. Tras protagonizar el fichaje más caro del mundo, era mucho lo que se esperaba de Maradona en el Mundial del 82 celebrado en España. Sin embargo, el futbolista de 21 años no estuvo a la altura de las expectativas. Su desempeño durante los 5 partidos de Argentina se vio mermado por las faltas constantes que recibió y la albiceleste cayó eliminada a manos de Brasil. El mal genio de Maradona se desató en los últimos 5 minutos cuando vio la tarjeta roja por un planchazo. De vuelta en su equipo, su etapa en Barcelona estuvo plagada de retos. Muchos años después se supo que fue entonces cuando comenzó a consumir cocaína de forma habitual, una adicción que consiguió ocultar durante un largo tiempo. A pesar de marcar 38 tantos para su equipo y conquistar una Copa del Rey y una Copa Española, fue en España donde salió a la luz su difícil temperamento. Sus constantes disputas con la directiva le dieron reputación de problemático y tras su participación en una pelea en la final de la Copa del Rey del 84, tanto prensa como aficionados se pusieron en su contra y Maradona fue autorizado para abandonar el Camp Nou a petición propia. Entonces llegó el pase al Napoli por $10,5 millones, convirtiéndose así en el único jugador en la historia de fútbol en establecer el fichaje más caro del mundo en 2 ocasiones. Aunque su etapa en Napoli se convirtió en una de las más destacadas de la carrera de Maradona, también marcó el comienzo del espectacular declive de su reputación fuera de las canchas. Brillante, inspirador, impetuoso. Los titulares de los periódicos de todo el mundo no escatimaban en adjetivos a medida que el talento de Maradona empezaba a trascender en el ámbito deportivo. Pero también lo empezaron a aplicar con otros adjetivos menos favorables como arrogante, impulsivo y malhumorado. Como se desprende de la siguiente lista de los 10 mayores escándalos protagonizados por Maradona. Pocos futbolistas cuentan con un historial como el del fornido número 10. El 10º lugar es para un episodio tristemente famoso que tuvo lugar delante de su casa en Buenos Aires, cuando Maradona disparó con un rifle de aire comprimido contra periodistas, hiriendo a 4 reporteros. Más tarde fue sentenciado a 2 años de prisión, pero la condena quedó en suspenso. En 2010 tuvo lugar un nuevo incidente cuando Maradona, entonces seleccionador de Argentina, llegaba al lugar donde se anunciaría la lista de jugadores para el Mundial. Le pasó por encima de la pierna un cámara. Después bajó la ventanilla y lo increpó. ¡Qué boludo que sos! ¿Cómo vas a poner el pie debajo de la rueda, viejo? En el marco de un litigio por evasión fiscal, el gobierno italiano ha tratado de cobrarle los impuestos por los ingresos de su etapa en Nápoli en los años 80 y principios de los 90. En 2005 el gobierno se incautó el dinero que Maradona había recibido por su participación en el programa Bailando con las Estrellas. En 2006 se le confiscaron 2 relojes Rolex
cuando viajó al país para participar en un partido benéfico, y en 2009 le incautaron 3 pendientes de diamantes cuando viajó a Italia para internarse en una clínica de adelgazamiento. Hoy por hoy, el fisco italiano le sigue reclamando 49 millones de dólares en concepto de impuestos. Io che ho fatto più di 100 gol a Napoli. Marqué más de 100 goles para Napoli. Tengo que sacarme pendientes y relojes cada vez que vengo a Italia. Me pongan vía el orologio. Su paso por una clínica de adelgazamiento también fue complicado. Los excesos y la toxicomanía de Maradona derivaron en obesidad. En 2004 llegó a pesar 127 kilos. A su vez, la obesidad le provocó un infarto y muchos pensaron que terminaría tan mal como George Best o Garrincha. La drogadicción le siguió jugando malas pasadas. Aunque siempre fue proclive a realizar declaraciones escandalosas, su errático comportamiento nunca quedó tan de manifiesto como cuando compartió con Pelé el galardón al mejor jugador del siglo XX de la FIFA. Yo gané la votación popular, declaró. Ahora quieren que yo comparte el premio con Pelé. No voy a compartir el premio con nadie. Casado en 1984 con Claudia Villafañe, Maradona fue objeto de una demanda de paternidad por parte de una amante que tuvo en Nápoli en 1986. Aunque se negó a someterse a las pruebas de ADN, en 1993 un tribunal italiano dictaminó que él era el padre de Diego Sinagra. Tuvieron que pasar muchos años hasta que Maradona admitió que efectivamente era su padre. Aunque comenzó a consumir drogas tras su llegada a Europa a comienzos de los 80 y su aspecto y comportamiento errático llevaban tiempo suscitando sospechas, no fue hasta 1991 que Maradona dio positivo por cocaína y suspendido durante 15 meses. En 1994, su segundo positivo por drogas puso fin a su carrera con la selección argentina, tras disputar 2 partidos del Mundial de Estados Unidos. Le encontraron efedrina y fue expulsado del combinado nacional. Pero la mayor polémica en la carrera de Maradona se produjo en su mejor partido, la mano de Dios. Muchos jugadores y aficionados ingleses siguen pensando que de no haber sido por ese incidente, su historia en el Mundial 86 habría sido diferente. A continuación hablaremos de los años dorados y del lado más oscuro. La elección de Napoli por parte de Maradona fue toda una sorpresa. El año anterior, el conjunto italiano, que nunca había ganado la Liga, apenas logró acabar arriba de la zona de descenso. Sin embargo, esa elección trajo consigo una época dorada tanto para el jugador como para el equipo. Maradona dispuso de libertad absoluta sobre el terreno de juego, algo que nunca tuvo en Barcelona. Se convirtió en el catalizador del firme ascenso de la escuadra, que se fue armando en torno a su figura con futbolistas como Ciro Ferrara, Salvatore Bani y Fernando de Napoli. En 1986, el Napoli acabó tercero, pero a lo mejor todavía estaba por llegar. El año 86 marcó el cenit de la carrera futbolística de Maradona. Además de desplegar su mejor fútbol en el Napoli, fue nombrado capitán de la selección argentina y aquella vez no iba a decepcionar en la competición futbolística más importante del mundo. En el Mundial de México jugó 7 partidos en los que metió 5 goles camino del título para la Argentina. Sin embargo, ese torneo es recordado sobre todo por los 2 tantos que marcó contra Inglaterra en cuartos de final. Del primero, el propio futbolista dijo que lo había marcado un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. El segundo gol fue una auténtica genialidad, en la que dejó por el camino a Peter Beardsley, Steve Hodge, Peter Reed, Terry Butcher en 2 ocasiones y a Terry Fenwick, a los que dribleó a lo largo de medio campo antes de batir al golero Peter Shilton. El seleccionador inglés Bobby Robson lo describió como un milagro. La FIFA lo designó oficialmente como el mejor gol del siglo XX,
Si bien varios futbolistas ingleses declararon que en ese momento seguían en shock a raíz del primer tanto y nunca perdonaron a Maradona por su acción ilegal. Estaba esperando que mis compañeros me abrazaran, declaró más tarde. Le pedí a los muchachos que me abrazaran, que hiciéramos quilombo para que convalidaran el gol. Aparte de lo sucedido en los cuartos de final, Maradona brilló durante todo el torneo. De sus botas nacieron más de la mitad de los disparos a puerta de la Argentina. Hizo 90 driblings y recibió 53 faltas. Participó en 10 de los 14 goles marcados por Argentina, incluido su pase en el gol de la victoria de la final, y recibió el Balón de Oro por votación unánime. Son muchos los que creen que Maradona ganó él solo ese segundo mundial conquistado por Argentina. En la temporada 86-87, Napoli hizo historia al alzarse con el doblete. Ganó la Serie A con 3 puntos de ventaja y después se impuso al Atalanta por 4-0 en la final de la Copa Italia. En 1989, Napoli ganó la Copa de la UEFA, su único título europeo hasta la fecha. Y en el 90 volvió a proclamarse campeón de la Serie A. Sin embargo, cuanto más brillaba en la cancha, mayores eran las polémicas fuera de ella. Maradona fue vinculado con los sindicatos del crimen cuando la policía de Nápoles obtuvo una fotografía en la que se lo veía socializando con los jefes de la mafia. Siguió consumiendo cocaína y acumuló $70.000 en multas por sus faltas a partidos y entrenamientos. Pero ni aún así aprendió la lección. Pueden decir lo que quieran de mí, pueden multarme, retenerme el salario, pero no voy a cambiar, soy Maradona. Tras su gran actuación en el 86, su papel en el Mundial del 90 siempre iba a salir peor parado. Esto sumado a una lesión de tobillo que mermó su rendimiento general. Provocó que su desempeño fuera mucho menos decisivo que 4 años antes. Argentina llegó hasta la final, pero perdió con Alemania. El mundo entero vio como Maradona comenzó a llorar. Se le caían las lágrimas durante la ceremonia de entrega de premios. Después se produjo la primera de sus grandes polémicas por consumo de drogas. En marzo de 1991 dio positivo por cocaína en un control antidoping, lo que le acarreó una sanción de 15 meses. La policía italiana presentó cargos contra Maradona, pero no por tráfico de drogas, sino por posesión y suministro de cocaína a prostitutas, por las que demostraba una afición desmedida. En su posterior huida a Argentina, en un primer momento las autoridades se esforzaron porque no pareciera que estaban ofreciendo asilo a su hijo pródigo. Sin embargo, 3 semanas después de su regreso, el pibe de oro fue arrestado. Tras ser hallado en posesión de medio kilo de cocaína, fue sentenciado a rehabilitación bajo la tutela de su propio doctor. Una condena que fue criticada por los medios por su escasa severidad. Pero Italia no fue tan indulgente. Nápoles demandó a los representantes de Maradona por incumplimiento de contrato. Aunque su relación acabó mal, Maradona sigue siendo el máximo goleador de la historia del equipo con 115 tantos en 259 partidos. Casi 10 años después de su último encuentro, el club retiró el dorsal número 10 en honor al jugador. El comportamiento de Maradona se volvió cada vez más errático. Jugó una temporada en el Sevilla, pero tras anotar tan solo 8 goles en 29 partidos, regresó a Argentina, donde fichó con Newell's Old Boys. En febrero de 1994, el incidente con el rifle de aire comprimido pudo haber puesto fin a su carrera. Disparó perdigones contra un grupo de reporteros apostados cerca de su casa de Buenos Aires, causando heridas a 4 de ellos. Sin embargo, sus compatriotas se mostraron indulgentes con él por su actuación en el Mundial del 86. A pesar de su condena por droga, Maradona fue autorizado a viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial. Había que proteger a Maradona, según la FIFA. Y para sorpresa de muchos, el jugador apareció en Estados Unidos con casi 12 kilos menos y en su mejor forma de los últimos años. Maradona lideró a Argentina en 2 partidos fantásticos e incluso marcó un gol en la victoria por 4-0 a Grecia. Sin embargo, su desempeño en el torneo se vio truncado tras dar positivo por efedrina en un control antidoping. Su deshonrosa expulsión de la selección marcó el final de su carrera en el combinado albiceleste, con el que jugó 17 años. Marcó 34 goles en 91 partidos.
Para entonces la vida de Maradona se había convertido en un circo. Coqueteó con los banquillos, llegó a fichar como entrenador por Deportivo Mandilló de Corrientes para dimitir solo 2 meses después. Estuvo 4 meses al frente de Racing de Avellaneda. Entrenó con el corredor Ben Johnson, también desacreditado por dopaje. Comenzó a boxear y acabó por hacer lo mismo que todas las viejas estrellas: volver. En 1995 volvió a jugar en Boca. Marcó 7 goles en 31 partidos hasta que en el encuentro disputado el 24 de agosto de 1997 contra su antiguo equipo Argentinos Juniors volvió a dar positivo en un control antidoping. La cocaína lo dominaba, tal como quedó en evidencia cuando sufrió un infarto en 2000 durante unas vacaciones en Uruguay. Pasó los siguientes 4 años en Cuba, invitado por Fidel Castro, fumando puros y atiborrándose de filetes. Dada su adicción, su sobrepeso y sus excesos, el triste desenlace parecía inevitable. Pero desde sus primeros días en el humilde barrio de Villa Fiorito, Diego Maradona siempre ha contado con un apoyo fundamental: su familia. A pesar de sus reiteradas infidelidades, siempre se ha referido a Claudia, su mujer, durante 20 años como el amor de su vida. Y sus 2 hijas, Dalma y Janina, también lo ayudaron a reencaminar su vida. Mi familia, mis hijas. O sea, creo que fue el clic que hizo que yo dejara de pensar en la cocaína. Yo me aferré mucho a Dios, pero yo no tuve ningún curandero, no tuve ninguna religión, no me acerqué a nadie. El que diga eso está mintiendo. Mis 2 diosas fueron Dalma y Janina. Gracias a su apoyo, aceptó ser intervenido de un bypass gástrico, superó su hepatitis alcohólica y se internó en una clínica psiquiátrica especializada en adicciones. El resultado fue su regreso a la escena mundialista en 2010, como seleccionador de Argentina en Sudáfrica. Tras una pausa analizaremos la carrera de Maradona como entrenador y las cachetadas de su legado. Creo que es un entrenador muy cercano al jugador, ¿no? Que se hace sentir uno más del grupo y bueno, le da mucha confianza a todos sus jugadores. Maradona entrenando a Messi, un gancho publicitario sin igual. Sin embargo, y como era de esperar, la cosa salió mal, ya que el combinado albiceleste sufrió una cura de humildad al perder 4-0 con Alemania en los cuartos de final de Sudáfrica 2010. Si bien los dirigentes dijeron que iban a renovarle por 4 años más a Maradona, fue cesado en su cargo. Grondona me mintió. Bilardo me traicionó. Sabiendo que íbamos a tener más tiempo para trabajar y pasada la gran tristeza de la eliminación, todo mi equipo y yo estábamos listos para seguir. Que le quede bien claro. En 2011, Maradona reapareció como entrenador en Emiratos Árabes Unidos, pero fue despedido un año después. Cuando parecía que ese sería el final de sus días como entrenador, en 2014, apareció una noticia inverosímil, según la cual Maradona estaría planteándose volver a jugar a sus 53 años en un equipo de la quinta división. Afortunadamente, la historia quedó en nada, aunque Maradona siguió copando los titulares. Muchos de ellos aludían a mujeres mucho más jóvenes que él, especialmente a una que se llamaba Rocío Geraldine Oliva. Oliva vivió con Maradona en Dubái e iban a casarse en 2014, pero su relación tuvo un final sonado, marcado por las acusaciones del astro argentino de que su novia de 23 años había estado coqueteando con David De Gea, el arquero del Manchester United. Ese mismo año se produjo un nuevo episodio de su particular batalla con los medios cuando fue grabado cacheteando a un periodista al que acusó de guiñarle el ojo a Verónica Ojeda, antigua pareja suya y madre de su 5º hijo. Su hija Janina lo hizo abuelo en 2009 con el nacimiento de Benjamín, cuyo padre es el delantero Sergio Agüero. Podría aplicarse el refrán
de tal palo tal astilla, ya que cuando Giannini y Sergio pusieron fin a su matrimonio, los medios argentinos dijeron que la ruptura se debió a la afición de Giannina por las fiestas. Su padre tardó poco en referirse a Agüero como un cagón. Adorado como una divinidad por la iglesia maradoniana, este dios del fútbol sigue disfrutando de la benevolencia y la clemencia, aparentemente ilimitada, de sus compatriotas. Eso no va a cambiar nunca, y lo mismo puede decirse de Maradona. Las conocidas palabras de su esposa Claudia. Él siempre me decía que lo habían subido a la cima de la montaña de la fama, y una vez allí nadie le dijo qué tenía que hacer. Aunque tampoco es que Diego Maradona sea de los que acepten que le digan lo que tiene que hacer.